a todos, bienvenidos un día más al canal, qué gusto tenerlos de nuevo por aquí, yo como siempre muy feliz y emocionada de estar un día más con ustedes. Si es la primera vez que pasas por el canal o te estás iniciando en esto del patronaje, aquí arribita, o mejor dicho, de este ladito y acá abajo en la cajita de descripción, te voy a dejar el link de un enlace que te va a dirigir a un video que subí anteriormente en el canal, que es como una fase introductoria o los primeros pasos, esas cositas básicas y esenciales que necesitamos conocer antes de comenzar a patronar. Es como más sencillo conocer eso básico antes de entrarnos de lleno al mundo del patronaje, así que te lo voy a dejar aquí arriba y aquí abajo por si lo quieres chequear. El día de hoy, como pueden ver aquí abajito en el título del video, vamos a aprender a realizar nuestro patrón básico de falda. Este patrón básico es, como su nombre lo dice, la base de prácticamente todas las faldas que nosotros vemos en la calle. Como siempre les digo, con ciertas excepciones de aquellas faldas que se realizan sin la ayuda de un patrón. Pero con este patrón básico de falda tú vas a poder elaborar una falda recta, que es esta que te voy a mostrar por aquí, que es la típica falda base. Y su nombre es ese porque ella parte de un patrón básico de falda en donde no se le tiene que realizar, si no se quiere, ninguna modificación. El día de hoy no solo te voy a enseñar a hacer ese patrón básico, sino que también te voy a enseñar dos modificaciones muy simples para convertir esta falda recta en una falda como esta que te muestro a ti, que es la popular falda estrecha o la falda tubito. Es una modificación sumamente simple, no tienes que perder mucho tiempo, entonces es bueno verlo de una vez. Y la otra modificación nos va a permitir pasar de una falda como esta, de una falda estrecha o de una falda recta como esta, a una falda como esta que te muestro por aquí, que es la popular falda en A. Pero la falda en A base, porque hay otra técnica para hacer una falda en A un poquito más abierta, pero esta es la falda en A base. Entonces, de un solo patrón y en un solo video aprenderemos a hacer tres tipos de falda. También es importante conocer, antes de adentrarnos en esto del patronaje o antes de empezar a patronar, que existen numerosos métodos y numerosas técnicas para elaborar los patrones. Existen cualquier cantidad de bibliografías en donde el paso a paso es totalmente distinto, pero lo bueno de esto es que el resultado final prácticamente siempre es el mismo. Como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma. Y lo interesante de esto es que tú puedes tomar varias cosas de diferentes técnicas, de diferentes métodos y hacer una técnica muy tuya. Que al final obtengas una pieza que te haga sentir cómoda, que ajuste bien y de la cual te sientas orgullosa. No siendo más, ahora sí, comencemos con el video. Lo primero es tener presente que siempre se recomienda que las medidas las tome otra persona por ti y que no te tomes tú misma tu medida, porque tú tienes que estar en una posición derecha con los hombros relajados y pues por supuesto, si estamos tomando una medida, vamos a estar moviendo los brazos y este movimiento o esta posición de agacharnos a ver finalmente cuál fue la medida puede alterar significativamente los centímetros de nuestra talla. Yo lo que voy a hacer el día de hoy para mostrarles cómo las tomo es marcar con una tirita o con un hilito los puntos importantes o digamos los puntos más significativos de nuestra toma de medidas. Otra de las sugerencias que les voy a dar es que para la toma de estas medidas se coloquen una prenda de ropa que les quede un poquito ajustada para que no vayan a tener exceso de tela. Y yo lo primero que voy a hacer es tomar mi cinta para que se me haga más fácil y voy a ubicar dónde está mi cintura. Y me voy a ubicar este hilito en lo que sería mi cintura y lo voy a amarrar. Este patronaje o esta forma de patronar son piezas a la cintura. Si tú después quieres hacer la pieza a la cadera, se hacen las transformaciones, pero los básicos siempre van a partir de la cintura. El segundo punto que voy a marcar va a ser mi contorno de cadera. Para marcar el contorno de cadera yo me debo poner de lado, tal cual como les muestro a continuación, y tengo que ubicar el punto más prominente de mi pompis, es decir, el lugar en donde mi pompis es más grande. Es decir, más o menos como por aquí, ¿ok? Y una vez que hemos marcado esos dos puntos que van a ser nuestros puntos guías, lo primero que voy a hacer es tomar mi cinta métrica y la voy a pasar primero alrededor de mi cintura. Generalmente recomiendan que en la cintura se mida bastante ajustada. Como a mí no me gusta que me quede así como que me ahoga, yo normalmente meto mi dedito dentro de la cinta métrica para darle como que ese pedacito de holgura y ese punto que mido ahí es mi cintura. Ahora me voy a colocar de ladito y si le estoy tomando la medida de una persona le voy a pedir a esta persona que se coloque de lado y voy a pasar mi cinta métrica justo
en el punto de mi cadera, donde mi cadera es un poquito más prominente. Entonces, paso de nuevo mi cinta métrica. Cuando le esté tomando la medida a la otra persona, me voy a asegurar que esta persona esté derecha y que tenga sus manitos extendidas hacia abajo. Y si me están tomando la medida a mí, pues voy a tratar de cumplir con esto. Voy a pasar mi cinta métrica por ese lado donde mi cadera es más prominente y voy a ver la medida que tengo. ¿Qué voy a hacer? Esta medida no la voy a tomar justa, sino que voy a tomar mi cinta métrica y voy a intentar soltar un poquito en la medida para que mi cinta métrica baje y suba con facilidad, que no me quede demasiado holgada, pero que tampoco me quede tan ajustada que después la costura no me vaya a subir. Le doy una holgurita pequeñitísima y cuadro que me baje mi cinta y que me suba. Y listo, esa medida es la que voy a tomar como mi contorno completo de cadera. Luego me falta otra medida que es el alto de la cadera. Y el alto de la cadera no es más que la distancia que tengo desde mi cintura, es decir, el primer punto que marcamos, hasta la parte más prominente, que se me subió, hasta lo que sería la parte más prominente de nuestra cadera. Entonces lo que yo voy a hacer es medir de un punto al otro. Mido la distancia, así de ladito, de mi cintura a la parte más prominente de mi pompis, que sería mi contorno de cadera, y anoto esa medida. Ahora me queda una sola medida, que es el largo deseado, es decir, hasta dónde va a llegar mi falda, y vamos a partir de la misma manera de nuestro contorno de cintura hasta abajo, dependiendo del punto donde queramos llevar la medida. Antes de comenzar con el trazo, es importante saber que vamos a tener dos tipos de medidas. Vamos a tener unas medidas a las que vamos a llamar medidas verticales, y son aquellas medidas que, como su nombre lo dice, van en la vertical y miden son las alturas o los largos. Y vamos a tener unas medidas horizontales que, como su nombre lo dice, van a medir los contornos o las líneas horizontales de nuestro cuerpo. Es decir, en este caso, en la falda vamos a tener como medidas verticales el alto de la cadera, el largo deseado, que es el largo hasta donde queremos que nos llegue la falda, y el largo total. El largo total va a ser la suma del largo que queremos que tenga la falda, del largo deseado, más los centímetros de ruedo. Y como medidas horizontales vamos a tener el contorno de cintura y el contorno de cadera. En este caso, para elaborar la falda, nosotros vamos a trabajar con nuestras medidas verticales completas sin dividir, y nuestras medidas horizontales las vamos a dividir entre 4. Vamos a sacar la cuarta de cada medida. La razón de ello es que nosotros vamos a manejar un patrón delantero y un patrón trasero. Vamos a dividir nuestro cuerpo en 4 partes iguales, 2 partes para el patrón delantero y 2 partes para el patrón trasero, pero solo trazaremos la medida del patrón a la mitad delantera y la mitad trasera, porque luego cuando cortemos en la tela pondremos la tela doble y según sea necesario colocaremos al doblez o cortaremos 2 piezas de la misma. Dicho eso, entonces hagamos el cálculo de nuestras medidas. Dijimos que las medidas verticales van a quedar exactas, nuestro alto de cadera, nuestro largo deseado y nuestro largo total no van a tener ninguna modificación, pero nuestras medidas horizontales sí se van a modificar porque vamos a tomar la medida total que obtuvimos de nuestro contorno de cintura y de nuestro contorno de cadera y vamos a dividirlas entre 4 respectivamente, y esas van a ser las medidas que vamos a utilizar a lo largo de nuestro patrón. Dicho esto, ahora sí comencemos con el trazo. Vamos a colocarnos sobre una superficie plana y vamos a extender nuestra pieza de papel. Yo estoy utilizando papel craft, pero ustedes pueden utilizar el papel que mejor les parezca. Yo en este momento voy a realizar mis trazos con marcador para que ustedes puedan ver mejor el trazo, pero yo les aconsejo que lo hagan con lápiz para que si resulta necesario puedan borrar y modificar lo que haga falta. Comenzaremos con nuestro patrón delantero. Vamos a trazar un rectángulo que tenga en el largo del rectángulo la medida del largo deseado, es decir, al punto hasta donde queremos que nos llegue la falda, y en el ancho va a tener la medida de nuestro contorno de cadera menos 1 centímetro, esto para el patrón delantero. Entonces yo voy a trazar acá mi línea donde está el largo deseado y ahora acá voy a trazar el ancho que quiero que tenga. Va a ser mi contorno de cadera
menos 1 centímetro. Y ahora voy a desplazar esa medida a lo largo de mi rectángulo. Puedes ayudarte con una escuadra, pero si no tienes una escuadra, pues puedes hacer varios trazos en el papel para asegurarte que quede derecho. Voy a utilizar esta reglita que tengo, que es un poco más larga y me es más cómodo hacer los trazos. Ahora, de lo que es el orillo superior del papel hacia abajo, vamos a medir nuestro alto de cadera. Vamos a marcar ese punto y si tienes una escuadra te vas a ubicar de esta manera, con la escuadra o con este tipo de regla en el orillo del papel, y vas a trazar una línea recta. Esto nos va a asegurar que la línea nos quede derecha. Pero si no tienes escuadra o no has podido descargarte esta regla, que yo te la compartí en el video anterior, lo que vas a hacer es trasladar la misma medida en varias partes del trazo para que te sirvan de líneas guías. Entonces vamos a tomar nuestra regla y simplemente vamos a unir los puntos. Yo esta línea la voy a dejar como una línea punteada porque para mí es una línea referencial. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a venir a la parte superior de nuestro rectángulo. Visto de esta manera, esto es el ruedo de nuestra falda y esta es la cintura de nuestra falda. Entonces, lo que voy a hacer es medir de mi extremo interno de la falda hacia allá, voy a medir la medida de la cuarta del contorno de cintura más 2 centímetros que vamos a realizar para la pinza. Entonces, yo tengo 18 centímetros de cintura más 2 centímetros de pinza, van a ser 20 centímetros. Hacemos una marca. Y ahora vamos a unir nuestra cintura con la línea de nuestra cadera, del cuarto de nuestra cadera. Y para hacerlo nos vamos a ayudar con esta regla, que es la regla de costado. Como ya saben, las reglas las tienen compartidas en el video que les mostré al principio y en el que está aquí abajito en la cajita de descripción. Entonces voy a hacer acá mi curva. Esta parte de la curva es un poco opcional, porque si la persona para la cual tú vas a trazar esta falda no tiene mucha cadera, es mejor que esta curva la traces menos pronunciada. Pero bueno, inicialmente el trazo se hace así. Y ahora también pues lo puedes realizar a mano o con algunas de estas reglas y dándole la vuelta para hacer el trazo con estas reglas que las venden en las librerías. Son reglas como de dibujo técnico. Entonces, una vez que hemos hecho esto, en nuestro orillo superior, en la parte interna del papel, en este punto que tenemos aquí, vamos a bajar 1 centímetro. Y ahora vamos a unir este centímetro con este punto. Este centímetro se baja para asentar un poco nuestra falda. Puedes bajar de 1 a 1.5 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es unir lo que sería nuestra curva con la parte recta de nuestra falda. Nuestra parte de la cintura con lo que sería nuestra parte de la cadera. Bajando ese centímetro. Esto es para que nos asiente mejor la falda. Ahora, sobre esta línea que tenemos acá, vamos a buscar la mitad de esta línea, que es la mitad de nuestra cintura. Y la vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a marcar de un punto al otro y luego lo que vamos a hacer es doblar nuestra cinta métrica a la mitad. Y justo donde tenemos el doblez de la cinta métrica vamos a trazar un punto. Este es el centro de nuestra pinza. Para la pinza dejamos 2 centímetros. Entonces esos 2 centímetros debemos consumirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir de este punto referencial, que es el centro de nuestra pinza, vamos a medir 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro. Todas estas mediciones ayudándonos con nuestra cinta métrica. Luego vamos a tomar nuestra escuadra, nos vamos a ubicar, nos vamos a parar, vamos a ubicar nuestra regla sobre una línea plana para poder asegurar el trazo derecho. Y con la ayuda de nuestra cinta métrica vamos a hacer una marca aproximadamente a 10 centímetros. Entonces vamos a trazar esta línea aquí y ahora de este punto para acá vamos a cerrar nuestra pinza. Es decir, vamos a trazar una especie de triángulo invertido
uniendo el vértice de la pinza, que es este punto que acabamos de trazar, con la amplitud o el centímetro que le dimos de cada lado a la pinza. Ya de esa manera tenemos nuestra cintura y nuestra pinza trazada. Vamos a identificar que esta es la cintura de nuestra pieza. Como este es el patrón el patrón base, nosotros vamos a identificar estas piezas como doblez de tela, porque generalmente cuando la falda es una falda base no lleva cierre adelante, el cierre lo lleva atrás, entonces esta pieza va al doblez de la tela. Y este punto que tenemos aquí va a ser nuestro costado. Por supuesto, cuando hacemos las modificaciones, algunas cosas pueden variar, por ejemplo, no dejar aquí el doblez de tela, sino colocar el cierre delante, colocar botones, eso depende, pero para el básico trabajamos así, esto es referencial. Ahora vamos a trabajar en nuestro ruedo y aquí vamos a aprovechar de estudiar o de aprender las dos transformaciones que les comenté al principio del video. Es bastante fácil. Lo primero que vamos a hacer es, cuando queremos que la falda sea recta, es decir, la falda básica, la falda sin ningún tipo de modificación, la vamos a dejar así, tal cual como la tenemos ahorita. Vamos a ver si se logra apreciar esta partecita en rojo. Si queremos realizar nuestra falda tipo A, nosotros vamos a prolongar la línea de la cadera, tal cual como les muestro aquí, y la vamos a prolongar mínimo 3 centímetros. Esto también va a ser un poco opcional porque va a depender de la amplitud que tú le quieras dejar a la falda. Yo he decidido dejarle 3 centímetros. Ella va a abrir 3 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es unir este punto de los 3 centímetros que hemos dejado con nuestro alto de cadera, con una línea recta. Esta sería nuestra falda en A. Y si por el contrario, en lugar de hacer esta falda en A, queremos hacer el modelo de la falda estrecha, de la falda tubito, del centro inicial que teníamos de la medida, de la falda recta básica, esto rojo que marcamos desde un principio, vamos a entrarnos unos 2 centímetros. Podemos entrarnos más, pero siempre teniendo la precaución de que si la tela no estira mucho, después nos va a costar caminar. Entonces ya ahí tendríamos que hacer modificaciones. Pero más o menos 2 centímetros es la medida referencial y lo que hacemos es unir esos 2 centímetros que entramos, que como les digo pueden ser un poquito más dependiendo de la tela o del modelo, y los vamos a unir nuevamente con nuestro alto de cadera. Ahora vamos a trazar una parte importante, vamos a identificar y vamos a centrarnos en lo que es el ruedo de nuestra falda. Este es el largo deseado, es decir, el largo que queremos nuestra falda. Pero a este patrón hay que agregarles nuestros centímetros de ruedo. Es común dejar de 3 a 4 centímetros de ruedo. Yo voy a dejar en este caso 4 para poder explicarles mejor. Esto también es un poco opcional porque el centímetro de ruedo se puede dejar un poquito menos dependiendo si el ruedo se va a hacer con overlock, pero recuerden, esto es el básico, las modificaciones después se toman en consideración. Esta nueva línea que hemos trazado es el largo total de nuestra falda, porque es importante dejar los centímetros de ruedo antes de ir al corte de la tela. Si cortamos la falda por aquí, nos va a quedar más corta de lo esperado. Y aquí viene el punto más importante de esta parte para asegurar que el acabado del patrón nos quede prácticamente perfecto. Cuando nuestro largo deseado, nuestra parte superior al largo, abre, como es este caso, para hacer el margen, nosotros en vez de hacerlo así abierto, siguiendo la dirección, lo vamos a cerrar un poquito. Esto es para asegurarnos que cuando la pieza doble, no nos sobre tela. Entonces en el margen no vamos a seguir, en el largo total no vamos a seguir la dirección que trae, sino que nos vamos a entrar un poquito, vamos a doblar un poquito la pieza. Y por el contrario, cuando hablamos del largo estrecho, de esta pieza que en el largo deseado es estrecha, para el largo total o en la pieza del ruedo la vamos a abrir así, para que cuando nos doble no nos falte tela. Cerramos aquí para que no nos sobre y abrimos aquí para que no nos falte tela.
Cuando es recta, generalmente el largo lo podemos dejar un poquito recto, pero inclusive cuando es recta yo tiendo a abrir un poquito y luego al cortar doblo la pieza del ruedo y verifico que no me sobre tela. Y lo que vamos a hacer es exactamente los mismos pasos, pero haciendo un par de modificaciones. El primer paso es trazar un rectángulo que en el ancho del rectángulo va a tener el contorno de cadera más 1 centímetro. En el delantero hacíamos el contorno de cadera menos 1 centímetro y aquí vamos a hacer el contorno de cadera más 1 centímetro. Esto es para darle holgura porque la parte más prominente pues está en la parte trasera, en nuestro pompis. Una vez que hemos hecho esto, vamos ahora de nuestro contorno superior para abajo, vamos a medir el alto de nuestra cadera. Y aquí en la cintura vamos a hacer lo mismo, vamos a medir el contorno de nuestra cintura. Y aquí tenemos dos opciones, podemos hacer las pinzas de 2 centímetros, es decir, 1 centímetro cada lado, y dejar la misma medida, o hacerla de 3 centímetros y en vez de sumar 2 centímetros a la pieza, sumarle 3. Esto es opcional, es referencial y depende de qué tan alto ajuste desees hacer o del cuerpo de la persona. Vamos ahora a ubicar nuestra regla de curva, tal cual como hicimos anteriormente. Luego, en este punto de acá, en el extremo interno del trapel, vamos a bajar 1.5 centímetros. En el patrón delantero hemos bajado 1 centímetro, pero aquí vamos a bajar 1.5. Y ahora vamos a unir las medidas. Perfecto. Una vez que hemos hecho eso, en nuestra línea de la cintura vamos a ubicar nuestra cinta métrica y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a doblarla a la mitad para encontrar la mitad de nuestra medida y justo donde nos queda el doblez de la cinta vamos a trazar un punto que será el punto central de nuestra pinza. Si tú le dejaste 2 centímetros para la pinza, en este caso tú vas a medir 1 centímetro para cada lado. En esta trasera yo le dejé 1.5 para hacer la pinza un poquito más grande. Entonces vamos a marcar 1.5 para un lado y 1.5 para el otro. Y el resto es exactamente igual. Yo dejé más espacio para la pinza, pero tú puedes sumarle solo 2 centímetros al igual que el delantero. Y en el largo vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Y recuerda siempre dejar el mismo paso para el ruedo. Y finalmente, para cortar la pieza lo haremos por todo el extremo. Aquí respetaremos si la queremos recta, estrecha o en A, pero supongamos que la voy a cortar en A, me voy por mi contorno, subo aquí, me voy por esta curva, esta pieza la elimino y me voy por el nuevo trazo, la partecita de arriba que me sobró del centímetro que bajé lo elimino y esta parte la dejo igual. Y tú, de acuerdo a como lo quieras hacer, harás el trazo. Pero mi sugerencia es que cortes, por supuesto, por la parte recta para que tengas tu patrón básico, que el patrón básico es el que acá es recto. Las otras dos opciones son modificaciones, pero siempre deja el básico recto y luego cuando vayas a hacer transformaciones lo modificas. Y bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya sido de utilidad, pero sobre todo que los haya inspirado y los haya motivado a iniciar en este mundo de la costura.
Si creen que esto puede serle útil a otra persona, por favor siéntanse libre de compartirlo. Y si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjenmela aquí abajo en los comentarios. No siendo más, nos vemos pronto en un próximo video. ¡Mua! ¡Chao!